Sameach, everybody. Now to the meeting. Chag Sameach, everybody, once again. Habkkuk. Thank you guys for joining us in the audience and online. A los presentes y a los que están en línea, gracias por estar con nosotros. As my dad joked, Como mi padre dice de relajo, today will not be a 6-hour teaching, hoy no será una enseñanza de 6 horas, even though that has happened in the past. aunque ha pasado en el pasado. But today I have a short message prepared for you guys. Pero hoy tengo un mensaje corto preparado para ustedes. And I believe the young prophet had put the title in the chat, Y creo que hermanito el profeta menor lo ha puesto en el chat, which is getting ready for Shavuot. el cual es preparándonos para Shavuot. Now you can say I'm jumping the gun because we're not even done with HaMatzoth. A lo mejor dicen que me estoy adelantando porque ni siquiera hemos terminado con la fiesta de HaMatzoth. But I think it's important to realize organization structure Pero creo que es importante es que realicemos la estructura de ser organizados and align ourselves with Yahuwah. y el alinearnos con Yahuwah. Every Moed and every Chag Cada Moed y cada Chag is a timestamp in the Hebrew calendar. es un lapso de tiempo o es un estampado en el calendario de Yahuwah. I like that better. And at each timestamp, a certain set of items are required of us. Y en cada pare o cada estampado, ciertos artículos son requeridos de nosotros. You know, we have to, eat matzah or fast or Tenemos make que- offerings. En algunos hacer ofrendas, en otros tenemos que ayunar, en otros tenemos que comer pan sin levadura o matzah. But each and every timestamp changes us. Pero cada una de estas estampas o estas etapas del calendario nos cambian Or modifies certain behavior. o modifican ciertos comportamientos en nosotros. So I believe Así que yo creo this ending of this timestamp, which is HaMatzoth, que al terminar esta estampa o estampado, este tiempo, is esta época, a spiritual modification creo que será una modificación espiritual that starts with a physical modifier. que comienza con una modificación física. You're commanded to eat matzah for 7 days Te es mandado comer pan sin levadura por 7 días and to remove the eating of chametz in your life for 7 y days. se te es prohibido comer nada que esté leudado por 7 días. And on the first and last day, we're supposed to gather. Y en el primer y último día debemos de congregarnos. That is all physical behavior. Todo eso son comportamientos físicos. You have to do this. Tienes que hacerlo. But in that time period, Pero en ese tiempo, en ese periodo, you're supposed to be removing leaven from your heart. también debes de estar removiendo todo tipo de levadura de tu corazón. Leaven in your walk. De cualquier tipo de levadura en tu forma de caminar, en tu caminar. Leaven in your being. Y cualquier tipo de levadura en tu ser. Ideally, you will have that removed before. Idealmente debes de quitarlo antes de la fiesta. But, we're all human at the end of the day. Pero al final del día todos somos seres humanos. And as we all know, bread is very good. Y como todos sabemos, el pan sabe bien rico. And just like bread is very good, sin is delicious. Y de la misma manera en que encontramos que el pan es delicioso, también así lo es el pecado. How do I know this? ¿Cómo lo sé? Because people do it every day. Porque lo hacemos a diario. If it was not desirable, then we would do it. Y si no fuera algo deseable, no lo haríamos. Because who does anything they hate? That don't make no Porque sense. ¿quién hace a diario algo que aborrece o detesta? Unless there's a necessity. Al menos que sea una necesidad. Like, getting up for work. Everyone hates that. Como tener que trabajar, todo el mundo odia eso. But all the same, I believe we have to organize ourselves. De la misma manera, creo que todos debemos de organizarnos. And today's short message is based on that. Y el mensaje que tengo el día de hoy, el cual es corto, se trata sobre esto. And after we give the message, there's some prayers I would like to do to conclude HaMatzoth as well. Y al finalizar el estudio, quiero hacer unas cuantas oraciones para cerrar esta fiesta Yes. o concluir esta fiesta. So, let's start in Habkkuk 2:2. Vamos a empezar en el libro de Habkkuk, capítulo 2, versículo 2. Entonces Yahuwah me respondió:
Él dijo, escribe la visión claramente en las tablillas para que a un corredor puedas leerla. Habkkuk, chapter 2, verse 2. And Yahuwah answered me and said, write the vision and make it plain upon tablets, that he may run that reads it. How often do we make goals and don't write them down? Que a menudamente nosotros escribimos metas, pero no las cumplimos. I know the most common one people have nowadays. I want to lose some weight. Creo que una de las más comunes hoy en día es cuando las personas se proponen perder peso. Okay, you say that, Lo dices, but have you written that down? pero lo escribiste. Have you written out a plan to lose weight? ¿Has hecho un plan para poder perder el peso? Have you proposed changes to your physical behavior, your dietary things, ¿Has hecho cambio en tu comportamiento físico o en tu dieta? so on and so forth? Y así sucesivamente. A lot of things as beliefs that we do are verbal, Muchas de las cosas que hacemos en nuestra creencia son verbales, so there's no responsibility así que no hay responsabilidad. because you forget what you say all the time. Porque se te olvida lo que dices todo el tiempo. But if you write it down Pero si lo escribes and it's plain, as written here, y es pleno, como lo vemos aquí, it means it's easy to follow and easy to reference. quiere decir que es fácil de seguir y fácil de referenciar. That is the first, and I think the most simplistic way to organize yourself. Creo que es la primera y la manera más simple de organizarse. Without a plan, you always fail. Sin un plan siempre vas a fallar. And let's continue with that thought in mind. Mantengamos esa mentalidad según vamos continuando en el mensaje. Let's jump to the book of Proverbs, or Mishle, Pasemos al libro de Mishle o Proverbios, 13, verse 4. capítulo 13, verso 4. El perezoso quiere, pero no tiene. Los diligentes tienen sus deseos cumplidos. Proverbs, chapter 13, verse 4. Yes. The being of the lazy ones desires and has nothing, but the being of the diligent shall be made rich. Now, the only difference between these two men is one is lazy and one is diligent. La única diferencia entre estos dos aquí es que uno es perezoso y el otro es diligente. Now, without boring you guys with third grade English, Sin, what is lazy and what is diligent? sin aburrirlo con la gramática, que es una persona perezosa y que es una persona diligente. Reactive, proactive. Uno es reactivo y otro es proactivo. The lazy man looks for a sign, looks for a reason to get up. El hombre perezoso busca por una señal o una razón para poder levantarse. The diligent man seeks out the cause so he can get to the business or get to the work. Y el hombre diligente busca la causa para poder terminar la obra. The mindset is very clear and established. Aquí la mentalidad está establecida y es muy clara. If you're looking for something, that means you already have something in mind. Si estás buscando algo es porque ya tienes algo claro en tu mente. Meaning you have already pre-organized yourself to look for said item, Ya task. te has preorganizado para poder buscar esta meta, este propósito. Whereas the lazy man, he's reacting, therefore he has no plan. Mientras que el perezoso o el holgazán, él está reaccionando, en verdad no tiene plan. So he's living, as they say, day by day. Así como dicen por ahí, él está viviendo un día a la vez. That's not how Yahuwah asks us to live. Pero no es así como Yahweh nos pide que vivamos. Yes, tomorrow's not promised, Sí, mañana no le es prometido a nadie. but he tells you to watch the end. Pero él te dice que veles hasta el final. Who, without a master or chief, organizes herself in the summer for the winter. Y quien sin un Adón o un chief, un Le- general, yeah, un leader. se prepara para el verano. No, she prepares in the summer for the winter. Se prepara en el verano para el invierno. She knows tomorrow's not promised, but she still prepares. She's diligent. Ella sabe que mañana no es prometido, más sin embargo, ella se prepara. Ella es diligente. That is the difference. Esa es la diferencia. So when you have a plan that's written down and is plain, Así que cuando tienes un plan que está escrito y es pleno, es claro, it's easy to organize yourself. es muy fácil que puedas organizarte. Once you're organized, Y ya cuando estés organizado, you can be diligent. puedes ser diligente. And hopefully the end of that diligence is richness.
Whatever that is. La esperanza es que al final de esa diligencia, de esa meta trazada, la recompensa sean riquezas. But let's go back one more step before organizing yourself. Pero vamos a retroceder un paso más antes de llegar a Organization. la organización. So organization leads to diligence, but what leads to organization? La organización te lleva a la diligencia, pero ¿qué te lleva a la organización? Now let's go to 1 Corinthians Entonces pasemos para ver esto en el libro de Primera de Corintios 14:40. Corinthian Olive. 14:40. Yes. Pero hágase todo decentemente y en orden. As you in English, man. 1 Corinthians chapter 14, verse 40. Yes, sir. Of course, let all things be done decently and in order. So before we get to organization, Así que antes de llegar a la organización, you have to make sure it's a decent thing. tienes que asegurarse de que sea algo decente. Is your goal decent? La meta que te has trazado es decente And is your goal something that can be put in order? y la meta que te trazaste es algo que puedes poner en orden. What do I mean by that? ¿Qué quiero yo decir con esto? Let's say I get on my knees Vamos a decir que me arrodillo and I pray to Yahuwah. y le oré a Yahuwah. Yahuwah, I need more money. Yahuwah, necesito más dinero. Okay. What's the goal? Pero ¿cuál es la meta? What have you organized? ¿En qué te has organizado? What is the order of this more money? ¿Y cuál es el orden de este quiero más dinero? How are you acting now without money? ¿Cómo estás actuando ahora que no tienes ese dinero? How will you act when you get the money? ¿Y cómo actuarás cuando consigas ese dinero? You see all these question marks? Mira, pueden ver todas estas esas preguntas. Yahuwah's going to see that and be like, nah, keep it pushing. Yahuwah lo verá y dirá, sigue caminando. And then we say, oh, Yahuwah doesn't hear my prayers. Y luego queremos sentarnos y decir, Yahuwah no escucha mis oraciones. He's not the tooth fairy. Él no es la hada de los dientes. He's not going to just give you what you want because you said the magic words. Él simplemente no te dará lo que pides porque tú lo pediste. O dijiste las palabras So, correctas. again, keeping the same example Manteniendo el mismo ejemplo and keeping the topic, y quedándonos en el tema, you want more money? That's what you desire, right? ¿quieres más dinero? ¿Es eso lo que deseas? Abba Yahuwah, Abba Yahuwah. can you put me in a position to start a business or get a better paying job? ¿Me podrías tú poner en una mejor posición de trabajo o en una posición donde pueda generar más dinero? Abba Yahuwah, I see your brother's doing well in his trade. Can you put me in mentorship with him? Hermano, Abba Yahuwah, veo a mi hermano que le está yendo muy bien en su área de trabajo. ¿Me podrías poner en una posición donde él pueda ser mi mentor y yo pueda crecer con él? See, you're asking the same thing, Estás pidiendo lo mismo, but one's not going to be heard. pero una no será escuchada. One is proactive. Porque uno es proactivo You have to think about that y tienes que pensar. because you can't make anyone your master. Porque no puedes hacer de nadie tu adón. You may not be prepared for the next upgrade in your position. Porque a lo mejor ni siquiera estás preparado para la próxima etapa en tu carrera. You may not be a business person, Y a lo mejor ni siquiera seas una persona de negocios. but at least you sat down and thought about what you can do within your abilities. Pero, por lo menos te sentaste, pensaste hasta dónde podrías llegar con las habilidades que tienes. So that's the order. Así que ese es el orden. Now let's go to the word decent. Entonces pasemos a la palabra decente. Everyone has their opinion on how life should be handled. Cada quien tiene su propia opinión de cómo la vida debe de llevarse. I'm not going to sit here and tell you how to live your life. Y no me sentaré aquí a decirle a usted cómo vivir su vida. Now, I can tell you Lo que sí puedo decir how not to live life. es cómo no vivirla. Paycheck to paycheck is not living. El vivir de un cheque hacia el otro no es una manera de vivir. Hating your parents is not living. Sintiendo odio por tus padres no es una manera de vivir. Being uncomfortable in your own skin, be it for physical or emotional purposes, it's not living. El no sentirte cómodo contigo mismo, ya sea física o espiritualmente o emocionalmente, no es una manera de vivir. Feeling that the world is after you and everything you do, it's not living. Sintiendo que el mundo está detrás de ti
en todo lo que haces no es una manera de vivir. Hating discipline and criticism is not living. El odiar la disciplina y el criticismo no es una manera de vivir. From there, we can talk about whatever you want. Más allá de aquí, podemos hablar de lo que quieras. But that is where I would tell you, Pero es aquí donde te diré, wherever your opinions lie, no importa dónde estén tus I will opiniones, judge you based on order and decency. yo a usted le juzgaré basado en el orden y la decencia. Like I tell the men's only group that I associate with on Tuesdays. Y como le digo a los hombres con lo cual me asocio, que eso es un chat solo para hombres, Don't tell me about what you've done. no me hable de lo que usted ya ha hecho. Let me see your wife and children. Permítame ver tu esposa y tus hijos. I can know everything you need to know about a man based on your wife and your children. Yo puedo saber todo lo que tengo que saber de un hombre solamente viendo a su esposa y a sus hijos. Because if you truly are a man who's living large and doing it right, Porque si en verdad eres un hombre que estás viviendo tu gran vida y haciendo las cosas correctas, you should have a hell of a testimony from those selected tu members. testimonio debe ser uno bien grande basado en tu esposa y tus hijos. But if you're lying, Pero si mientes, your testimony will reflect that. ese testimonio lo reflejará. Men lie, actions don't. Los hombres mienten, pero no las acciones. That's why our words should match our actions. Por eso siempre digo que nuestras palabras deben de compaginar o, como decimos pobremente, machar tus acciones. So before we get to organization, Antes de ir a la organización, are what we wanting and what we're doing lo que queremos y lo que estamos haciendo, in order and decent? en orden y en decencia. Let me not keep beating that horse. Stay in the same book. Mantengámonos en el mismo libro. Chapter 15, verse 58. Ahora pasemos a 1 de Corintios 15, 58. Así que, mis amados fraternos israelitas, estén firmes y constantes, creciendo en los mitzvot y en las obras del María Yahuwah siempre, porque tienen que saber que su trabajo en Yahushua HaMashiach no es en vano. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Yes, sir. Therefore, my beloved Israelite brothers, be steadfast, unmovable, always abounding in mitzvot and assignments of the Master Yahuwah, for you must know that your labor is not in vain in him. So once you're in order, Ya cuando estés en orden you're acting decent, y estás actuando decentemente and your goals are in line with that, y tus metas todas están alineadas and you organize yourself. y te organizas So now you're working diligently to achieve this y organization comienzas a trabajar diligentemente para lograr tus metas, so you can be rewarded obviously. para que puedas recoger tu recompensa. It is not a one-day affair, No es un asunto de un día. as it says here. Be Como dice aquí, steadfast dice aquí, sea firmes and immovable, y inmovibles, which is a great word. la cual es una gran obra. Because that means that no matter what, you're not bending. Lo que quiere decir que usted no se está doblando. You know how that looks? ¿Sabe cómo se ve eso? I'm going to Shabbat no matter what. Yo voy para el Shabbat, no importa lo que pase. I don't care who's dying. No me importa quién se esté muriendo. I don't care who I like. Y no me importa a quién me caiga bien y quién no. On Shabbat, I'm with the brothers or I'm watching it somewhere with somebody. En el día del Shabbat estoy presente con mis hermanos o estoy en algún lugar mirando los servicios. And no matter who is not introduced into my life, doesn't change that. Y no importa quién venga, esté en mi vida o no, eso no cambiará. I'm going to keep the commandments. Yo voy a mantener los mandamientos I am going to eat clean. y voy a comer limpio. No matter what you say or think of. No importa lo que usted diga o piense de mí, That is immovable. no me va a mover. Or, as I used to say when I first started teaching last year, O como decía cuando empecé a enseñar el año pasado, have the strength of your conviction. tenga la fuerza de su convicción, Because that conviction should be immovable. porque esa convicción debe de ser inmovible. Because everyone believes in something. Porque todos creen en algo. So I shouldn't be able to convince you Así que yo no tengo que por qué tratar de convencerte a of ti what you know to be true. a lo que tú crees que es verdad. Or so that we can be deceived, Para que no seamos engañados. as the scripture says later on.
como dicen las Be not escrituras, deceived. no sea engañado. Another thing, Otra cosa, I said it yesterday at the lo, Bible study. lo dije ayer en el estudio bíblico. It's not a bad thing to want to do the right thing. No es una cosa mala que usted quiera hacer lo correcto. Don't get guilt tripped. No se sienta culpable. If you're doing it in order, Si lo estás haciendo en orden in decency, y en decencia and you have put yourself to do the right thing, y te has dedicado a hacer lo correcto to better oneself or those around you, para mejorar no solamente tu vida, pero la de aquellos que están a tu alrededor, to help everything else. que se vaya para el carajo lo demás. Yeah, O yeah, para el it's miedo. true. Why do I say that? ¿Por qué digo esto? Because in doing the right thing, Porque al hacer las cosas correctas you have resistance. tienes resistencia. That means you're doing the right thing. Lo que quiere decir que estás haciendo lo correcto. Because accountability Porque la contabilidad and doing the right thing en hacer lo correcto makes people look bad. hace que las personas se vean mal It makes people feel pressured to follow that. y te hace sentir presionado a seguir esas cosas. And let me tell you, people don't like pressure. Y déjeme decirle algo ahora, que a las personas no les gusta sentirse presionadas. Go ahead, say that. Nah, pressure bust pipes. La presión revierte las tuberías. It's true. man. It's true. I mean, I always go back to sports. Siempre me regreso con esto a lo que, You es give lo, your star- lo que es los deportes. You give your star player the ball with the last second on the clock. Siempre le das la bola a tu jugador estrella cuando el reloj está a punto de terminar. He may not be your best shooter Y a lo mejor él no sea tu mejor lanzador or your best dunker or whatever. o el que mejor donkea, But you know when things are tight, pero sabes que cuando las cosas están apretadas, he is consistently reliable. él es consistentemente y alguien en cual puedes confiar. And that is what we ought to be. Y es lo que debemos todos nosotros de ser. Yahuwah puts a lot of pressure on us to be perfect. Yahuwah pone mucha presión en nosotros para que seamos perfeccionados. Not because he's a bad father, No porque él es un padre malo, but because he did it himself. pero sino porque él lo hizo él mismo, With all his prototypes, con todos sus prototipos. and then literally with himself with Yahusha. Y luego con él mismo a través de Yahusha. So he plays the game of, I did it, so you can too. Él juega ese juego de yo lo hice, así que tú también lo puedes And if you hacer. want to remove Yahusha, Y si quieres quitar a Yahusha, Moses did it, lo hizo Moisés, Eleazar did it, Eleazar lo hizo. Ben-Nun, Yahusha Ben-Nun did it, Y Yahusha, el hijo de Nun, también. Abraham did it, Abraham lo hizo. Isaac did it, Isaac lo hizo. so on, so forth, Isaac and so no lo be. hizo. I can just keep naming people. Simplemente estoy mencionando nombres en la Biblia que tuvieron su lugar. Oh, okay. I just saw your message. Sorry. The example is these men put themselves in order. El ejemplo que quiero dar es que estos hombres pusieron sus vidas en orden. Obviously, they were decent dudes. Y obviamente con obras decentes. Yahuwah gave them the plans to organize. Y Jehová le dio a ellos el plan para que se organizaran. They followed through steadfastly. Y firmemente siguieron cada paso. And every single one you know because they're recorded in the Bible. Y tú sabes de los acontecimientos porque están todos grabados en la palabra. If they had failed, they would not be here Y si hubiesen fallado, no estuvieran en la escritura. for our learning and love and instructions. Para nuestro entendimiento, nuestras enseñanzas, instrucciones de amor. Again, let's continue because I don't want to beat a dead horse. Que continuemos para no ser repetitivo. Let's go to the book of Luke, Pasamos al libro de Lucas, chapter 14, capítulo 14, verse 28. verso 28. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una casa, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? The book of Luke, chapter 14, verse 28. Yes. For which of you, intending to build a tower, sits not down first and counts the cost, whether he has sufficient supplies to finish it? Now, like I said in the previous verse, Como dije en el verso previo, it's not a one-day affair. esto no es una obra de un día, It is a daily affair. es algo que se hace a diario. So let me ask this sincere question. So, quiero preguntar una pregunta muy sincera. What is more important, ¿Qué es más importante? to feel right or to do right? ¿El sentirse bien o hacer el bien? Let's just in the back. To do right.
y hacer el bien, dice nuestra hermana. Why? ¿Pero por qué? Because feelings are like the weather. Porque los sentimientos son como el clima. Changes and without warning. Cambian sin ningún tipo de advertencia. But the right thing is the right thing regardless of what time period. Pero hacer lo correcto es lo correcto sin importar la temporada. And I speak about virtues. I'm not talking about societal behaviors. Y hablo de virtudes y no de comportamientos sociales. Because we can have a discussion about that. Porque podemos entrar en discusión en eso. Why do I O say debatir this? con esto. Why do I ask that question better? ¿Por qué pregunto yo esta pregunta? How many unions do we go into? ¿En cuántas uniones no entramos nosotros? How many agreements we say yes to? ¿Y cuántos pactos no decimos nosotros sí, sí, sí? And we did not count the cost. Pero nunca nos sentamos a contar lo que costaba. And then think, can I sufficiently complete whatever the union or the agreement is? Y después de haberte puesto en acuerdo y haber dicho que sí, te pone entonces a contar o a decir, ¿tendré yo lo suficiente para terminar o hacer esto? There are 4 agreements I can think of in life that you should not rush into. Que ahora mismo pueda yo pensar, hay 4 acuerdos en la vida de los cuales usted Should not rush into. no debe de apresurarse en hacer. The first is Torah. El primero es la Torah. Because once you know, you're responsible for it. Porque ya cuando oyes y sabes, ya tú eres responsable. So that becomes life or death for you. Entonces se convierte en algo de vida y muerte para ti. The second is marriage. El segundo es el matrimonio. Because though divorce is a thing you ought not to, Porque a pesar de que el divorcio es algo que no debes de hacer. the third is children or child rearing, or childbearing. I don't know how to say it. El in Spanish. tercero es traer niños al mundo. Because now you're responsible for somebody for the rest of your life. Porque ahora es responsable por alguien por el resto de tu vida. And the fourth is going into business, Y el cuarto es entrar en negocios, no matter what that business is. sin importar lo que ese negocio sea. I don't think you should rush to any of those agreements. No creo que a ninguno de estos deba usted de apresurarse. But of those 4, Pero de los 4, for me, the most important is marriage. para mí el más importante es el matrimonio. Because I can go my whole life and never start a business. Porque yo puedo pasar mi vida entera y nunca tener un negocio. I can go my whole life and never have kids. Y puedo también pasar mi vida entera y nunca tener hijos. Yeah, forbid, but that can happen. Que no lo quiera así Yahuwah, pero puede pasar. And there's plenty of people who go their whole life without Torah. Y hay demasiadas personas en este mundo que pasan su vida entera sin Torah. But marriage is universal. Pero el matrimonio es algo universal. No matter where you are in the world, everyone knows marriage. No importa dónde te encuentres en el mundo, las gentes saben qué es el matrimonio. And there is some level of respect in every culture for it. Y en cada cultura hay un nivel de respeto por ello. So I say that to say this. Entonces dije todo esto solo para decir esto. As believers, Como creyentes, we are held to a certain standard. lo tienen en una, ¿cómo se dice? Aún en un estandarte, un patrón, lo tienes como un patrón. And we've done teaching, so I'm not going to Y elaborate hemos on that. hecho una enseñanza sobre eso ya. But do we hold ourselves to the standard we know we ought to hold ourselves to when it comes to marriage? Ahora piensen, cuando se trata del matrimonio, nosotros mismos nos responsabilizamos por mantener ese estándar que debemos de mantener, Or do we just do what we feel is right? o simplemente hacemos lo que pensamos que se siente bien. I had a conversation with somebody Tuve una conversación con alguien that didn't bring me to tears because I'm a grown man. que no me trajo a mis lágrimas porque soy un hombre grande ya. He said, I'm with her because that's all I know. Estoy con ella porque es todo lo que conozco. You know how sad that is ¿Sabe lo triste que es decir algo for así that woman? para esa mujer? He's not in love with her. He's not with her because of she could be a potential good mother or whatever. Él no está enamorado de ella. Él no está con ella porque a lo mejor ella tenga el potencial de darle hijos. Or she's building him up to be, a better version of himself. O si ella lo está edificando para ser una mejor versión de él mismo. He's comfortable. Él simplemente está cómodo. And within that comfort, he wants to marry her. Y como está cómodo, se quiere casar con That ella. is a very sad existence. Y eso es una existencia triste. Now, could they be married forever? Ahora, ¿pueden ellos, si se casan, estar casados por siempre?
My will is that Yahuwah keeps that matrimony together. Mi esperanza en Yahweh es que sí, que se mantengan juntos. Statistics would say no, Las estadísticas dirían que no, because there's no foundation there. porque no hay una fundación ahí. There is no organizational structure there. Y no hay una estructura organizada allí. There's a lot of chametz. Hay mucha levadura. A lot of chametz. So, with that being said, Con eso dicho, when you go building towers in your life, cuando te vas por ahí edificando, construyendo torres, and there's a lot of towers in your life, y créame que hay muchas torres en su vida, and I would encourage you to think about those towers. y quiero animarle que se sienten a pensar sobre estas torres. Please count the cost Por favor, siéntense a contar los gastos and ask yourself, is it enough to complete the task? y pregúntese a sí mismo, ¿tengo lo que se necesita para terminar la obra? It is not a small thing Porque no to build a es tower. tú, To build a tower. porque no es una cosa pequeña el edificar o construir una torre. A little tidbit for you. Una pequeña pista. Why the word tower, not bayit? ¿Por qué digo la palabra torre y no casa? What do you do in a house? ¿Qué haces tú en una casa? Do you know? In terms of debt. En yo. I don't know. You do a bunch of different things in your house. Okay, what is the primary function of a house? El hermano dice, no sé, hay muchas cosas que se hacen en una casa. Safety for my family, place to eat, place to let rest their heads. Él le dice, pero dame lo primordial, le dice un lugar seguro para mi familia, un lugar donde puedan descansar su cabeza, un lugar donde tengan comida, provisión. So it's a place of living, Eso es un lugar de vivienda. right? Yep. You're building something there. Estás entonces edificando algo allí, construyendo. It's a foundation block for whatever you deem important. Entonces es una fundación para lo que tú crees que es importante para ti. You're so needy. The tower La torre is not that. no es eso. A tower is something you have to defend. Es algo que tienes que defender. It is a monument. Es un monumento. Everyone sees your tower. Todo el mundo puede ver tu torre. It is 360. Tiene 360 grados. Everyone bears witness to it. Todo el mundo se convierte en un testigo. It's a statement. Y es algo que proclamas, algo que dices. So whatever you build your tower to, Así que donde quiera que edifiques tu torre, you are making a declarative statement. estás declarando algo. Let me give you an example of a tower. Le voy a dar un ejemplo de una torre. As of today, I am a believer. Hasta el día de hoy yo soy un creyente. That is a statement. Eso es algo que estás proclamando. Because in a country where 49% of people are not believing, Porque en un país donde 49% de las personas no son creyentes, you are literally the other half. tú eres literalmente la otra mitad. Give you another tower. Le daré otro ejemplo de una torre. I want to have more than just one kid. Yo quiero tener más de un hijo, hija. When the atomic family has shrank from 5 to 4 and soon to be 3 in America, Cuando la familia atómica se ha reducido de 5 a 3 a 4 and 4 soon to be 3, y pronto van a ser 3, you are going against the grain. tú eres el que vas en contra de la vida. That's a tower. Eso es una torre. You know, and we can keep building towers. But the Y idea podemos is, ir dando they're muchos ejemplos, statements. pero la idea es lo que tú proclamas, lo que tú dices. That is something you have to defend all the time. Es algo que tú tienes que defender todo el tiempo. But you built it to make a declarative statement. Pero tú lo edificaste para declarar algo. So this is not something that you can do without thinking. Así que esto no es algo que tú puedas hacer sin pensar. How do I know this? ¿Cómo lo sé? You can't say I'm doing Shabbat and then tomorrow go to church. No puedes decir que tú haces Shabbat y luego mañana irte a la iglesia. That's an incomplete tower. Porque tu torre entonces está incompleta. You can't say, yo, nah, I can't eat that, that's pork. Tú no puedes decir, oye, no puedo comer de eso, es cerdo. But the next day you eat pepperoni pizza. Pero el otro día te metes una pizza ahí de pepperoni. It don't make no sense. It's an incomplete tower. No tiene sentido, no tienes una torre allí. You can't say, oh, I want to marry a woman in the faith, No puedes sentarte y decir, oh, me quiero casar con una mujer en la fe. and then fall in love with a stripper. Y luego enamorarte de... ay, padre. Una bailadora exótica. I like that. It goes against your tower. Eso va en contra de la fundación de tu torre. So with that being said, Así que con eso dicho, count the cost.
Cuente lo costo, lo que te cuesta, los gastos. And think to yourself, can I complete it? Y luego piense por sí mismo. Or better said, can I fulfill this? ¿Puedo yo cumplir con esta obra? Because old English is a little funny. Let's go to the weeping prophet, Jeremiah 29:11. Pasemos al profeta Jeremías, capítulo 29. Oh, acá lo escribí. At any point, stop me for questions, comments, concerns. Si alguien tiene una pregunta o alguna no sé si concern, preocupación, me pueden interrumpir. Estamos en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Yes. Porque yo sé qué planes tengo en mente para ustedes, dice Yahuwah, planes de shalom, no para cosas malas, para que ustedes puedan tener tikva, esperanza y un futuro. Jeremiah chapter 29, verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, says Yahuwah, thoughts of shalom, peace, and not of evil, to give you tov tikva in the end. Good hope in the end. Buena esperanza en el final. So if Yahuwah, who is the master of everything, Si Yahuwah, que es el Adón, el dueño de todo, sits down and thinks about you se sienta a pensar sobre usted and what is good for you in the future, y lo que puede ser bueno para usted en un futuro, why are you living life without thinking? ¿por qué estás tú viviendo tu vida sin pensar? Oh, I'm going on a whim. O, ay, me estoy ahí, no sé si es un whim, simplemente estoy tirando ahí un tirito de suerte. Why? ¿Por qué? Why shortchange yourself? ¿Por qué te acortas todo a ti mismo? Yahuwah wants only the best for you. Porque Yahuwah solo quiere lo mejor para ti. And the best is good and peaceful. Y lo mejor es bueno y es lleno de paz. Look at the words, good and peaceful. Dice bueno y paz. He didn't say perfect in everything. Él no dijo perfecto en todo. Good and peaceful. Él dijo bueno y lleno de paz. Why? ¿Pero por qué? Because peace no man can give you. Porque el hombre a ti no te puede dar ninguna paz. You gotta earn that yourself. Tienes que ganártela tú mismo. You have to be at peace. Tú tienes que estar en shalom. And again, like I said earlier, Y como what's dije anteriormente, good is consistently good. y lo que es bueno es consistentemente bueno. You know, a good partner, Un good buen children, compañero, buenos hijos, good relationships, healthy buenas relationships. relaciones saludables, You know, a healthy body, healthy mind. un cuerpo saludable, una mente saludable. I can drop you in 400 BC, and that's still good. Te puedo tirar en el BC, en el año BC, y todavía puede ser bueno. Again, things are just universal. Ciertas cosas son universales. And Yahuwah thinks on that level. Y la manera de pensar de Yahweh está en ese nivel. That's why he's so told. Y es por eso que él es Because tan bueno. He is good yesterday, today, and tomorrow. Porque él es bueno ayer, hoy y mañana. So what he gives you has to be good, obviously yesterday, today, and tomorrow. Y lo que él a ti te da, obviamente tiene que ser bueno ayer, hoy y mañana. So tying back to the original statements, Así que atándolo a lo que dije anteriormente, when you're organizing yourself, cuando te estés organizando a ti mismo, don't just think of today. no te sientes a pensar solo en el día de hoy. What is good for today has to also be good for tomorrow. Porque lo que es bueno para hoy también tiene que ser bueno para And if you make it to tomorrow, Y si es que llegas al día de mañana, the account of yesterday lo que aconteció el día de ayer has to be good. tiene que ser bueno. Because it was good for the present yesterday. Porque fue algo bueno en el presente de ayer. See how that works? Ve cómo trabaja And eso. that's how you make a habit of good things. Y es así como haces un hábito de cosas buenas. That's how you keep a habit of things in order and done decently. Y es así como mantienes los hábitos de hacer las cosas bien y en decencia. It goes back to a conversation I've had multiple times. Esto me recuerda una conversación que he tenido ya en varias ocasiones. I tell people there should not be a dry season. Siempre le digo a las personas, esto no debe de ser una temporada seca. Now, my opinion has wavered in the sense that people can go through bad seasons. Mi opinión ha cambiado en el sentido de que sí, las personas sí pueden tener malas... You can have bad seasons. Puedes tener malas temporadas. But dry means you stop doing the good things. Pero en las temporadas secas tú puedes hacer cosas.
life can be giving you all the shortcomings that it can offer. La vida te puede dar todas las cosas que no esperabas. You still got to do the right thing. Igualmente, okay. En la vida tú puedes pasar tu vida sin recibir lo que esperabas, pero igual tienes que hacer lo que es correcto. So I still stand on, there's no excuse, there's no reason for it. Oh, I'm going through a dry season. No puedes decir la excusa de, estoy pasando por una temporada Now, if you tell me this season is packed with trials and tribulations, oh, I believe you. I believe you. Cuando tú me dices, estoy pasando por un tiempo de temporada, tribulaciones y todo eso, I believe you. yo te creo. And I will never doubt you. Y no lo pondré en duda. But if you tell me you go through a dry season, Pero si me dices que estás pasando por una temporada seca, I will judge you. te juzgaré. Because that means you stop doing the right thing because you feel you're deserving of something. Porque quiere decir que dejaste de hacer lo correcto, porque tú te sientes que tú mereces algo bueno. Because, you know, the season before you were doing things in order and decently, so on and so forth. Porque en la temporada anterior tú estabas haciendo las cosas en decencia, en orden y así sucesivamente. Let's not forget who we are. Por favor, no olvidemos quiénes somos. We are creation, Somos la creación, not the creator. no el creador. So if Yahuwah wanted to give you perfect health today and tomorrow give you the worst of mankind, Si Yahuwah hoy le da, por no decirlo mal educadamente, le da la gana de darte hoy la mejor salud de tu vida y mañana ponerte por lo peor, he can do that. él lo puede hacer. And you got to sit there and take that Y usted se tiene que sentar y recibirlo. while doing the right thing. Y mientras continúas haciendo lo que es correcto. Why? ¿Pero por qué? Because there's an expectation. Porque hay una expectativa. That's why everyone talks about, oh, I love the story of Job. Todo el mundo le encanta hablar de la historia o el recuento de Job. Could you be righteous when the worst of life happens to you for 7 years? ¿Acaso puedes mantenerte tú un hombre justo mientras todo lo peor en la vida te está pasando por 7 años? That's when people are like, I'm going through my Job season. I'm like, don't ever compare yourself. Cuando las personas a mí me dicen, oye, estoy pasando por una temporada así como la de Job, yo le digo, no te compares a él nunca. No. No lo hagas. That's like hitting a mid-range shot and saying you're Michael Jordan. Don't do that. Don't do that. Like, there's levels to everything. Hay niveles para todo. So, oh, we got mid-session translating switch. So, let's continue to the next verse. Vamos a continuar. There you go. Proverbs Proverbios 10:4. 10:4. Yes. Yeah, just reading the English for now. Okay. The book of Proverbs, chapter 10, verse 4. The poor deals with a lazy hand, but the hand of the diligent makes rich. As I mentioned earlier, Como mencioné anteriormente, being diligent is being proactive. ser diligente es ser Proactive. proactivo. But to be diligent, Pero para ser diligente, you have to have yourself in order tienes que tener orden and have a plan for yourself y tener un plan para ti mismo, so that you know what you're seeking after. para saber lo que estás buscando. And in both Proverbs, Y en los dos proverbios, diligent people gente diligente tend to find richness. tienen la tendencia de encontrar riquezas. And those who are, let's use the word lazy here, Perezosos. they find themselves in poverty. Se encuentran en la pobreza. Now, I don't want this to turn into a rich versus poor conversation. Ahora, no quiero que eso se vuelva en una conversación de la gente rica versus la gente pobre. But let's talk about what is richness. Pero vamos a hablar de lo que significa la riqueza. Simply said, Simplemente dicho, assets assets, or resources, propiedades, good health, salud buena, children, niños, community. comunidad. If you have those in abundance, Si tienes todos esos en abundancia, you are a very rich person. tú eres una persona con muchas riquezas. You're richer than Elon Musk. Eres Elon Musk. If you lack any of those, Si no tienes esas 4 cosas, you are facing poverty. estás buscando la pobreza. And I hope that you change course Y espero que cambies de curso so you can seek the richness. para que busques las riquezas. Going forward,
siguiendo adelante, let's go to the book of Galatians. vamos al libro de Galitas. yeah, 6:9. 6:9. Start first. I mean, there's no Spanish. What do you think about it? Galatians chapter 6, verse 9. Yes. And let us not be weary in doing well, Facts. for in due season we shall reap, if we do not grow weary. So, again, Entonces, repito, it is not a one-day affair. no es una cosa de un día nada más. Being organized is a daily commitment. Siendo organizado es algo que se tiene que hacer todos los días. Being someone that wants to do things in order is a daily commitment. Ser alguien que hace las cosas en orden es algo que se tiene que hacer todos los días. Wanting to do what is right is a daily commitment. Queriendo hacer la cosa buena es algo que se tiene que hacer todos los días. Even if you don't see the rewards of your efforts every day. Aun cuando no veas los, las recompensas todos los días. Now, as people, we want gratification. Como personas queremos siempre gratificaciones. Sí. Everyone wants the pat on the back. Todo el mundo quiere que le aplauden. Good job, good work, Buen trabajo, good work. good work. Yeah. Sorry, I said it backward, my bad. But you can't get that every time. Pero no te lo van a dar todo el tiempo. Why do I say this? ¿Por qué digo esto? Because certain things, not that they're expected, but they're expected. God, yeah, they're expected of you. Pero ciertas cosas son expectadas de ti. I'll give you an example. Te doy un ejemplo. I'm not going to applaud you. I'm not going to clap for you Oh, no te voy a aplaudir if you feed your kids every day. si le das de comer a tus niños todos los días. I think you should feed your kids every day. Se le tiene que dar de comer a los niños todos I los think that's a good thing. días. Cosa It's a buena. great thing. So I don't think you should be applauded every single time you feed your No, kids. no es necesario aplaudirte cada 2 segundos. Now, granted, like you said, it's a great thing. That's what brother just said. Es una cosa buena. Because kids, unfortunately, go to sleep without food. Porque hay niños que sí se van a la cama sin comer. So food is a blessing. So, la comida es un, Bendecido. una Un bendición. bendición. Una bendición. So being able to provide said food So, poder darle a los niños esa comida is good work. es cosa buena, es trabajo bueno. No denying it. No se puede deny, No se puede negar. negar, no se puede negar. So with that, So, con eso, let's not look for vindication every day. no hay que buscar vindicaciones todos los días. Just know that you're doing the right thing. Solo ten en cuenta que, ¿qué? What? You're doing the right Que thing. estás haciendo la cosa buena. Hecho. No hechos. Yeah, right. Next place we're going to jump to is the book of Proverbs, El siguiente libro es el Proverbios, chapter 27, capítulo 27, verse 23. verso 23. The book of Proverbs, chapter 27, verse 23. Be diligent to know the state of your flocks, and look well to your herds. So here, So, aquí, when you organize yourself, cuando te organizas, it's not just for yourself. no es solo para ti mismo. Now, in this particular verse, En este capítulo específico, I'm talking to heads of household. estoy hablándole a la gente de la casa. Yeah. Ya, la cabeza de la casa. Why? ¿Por qué? Everything you do affects those in your household. Todo lo que tú haces afecta a los que viven en tu casa. So if you want to organize yourself in a certain way, Entonces, si quieres organizarte de cierta manera, there has to be tiene que haber thought for those in your house. pensamiento sobre los que viven en tu casa. As an example, Como ejemplo, let's say you want to move to a different state to follow Yahuwah.
Vamos a decir que tú te mudas a otro estado para seguir a Yahuwah. Fantastic. Fantástico. Is there schools for your children? ¿Hay escuelas para tus niños? Does your wife, if she works, is there another means of employment? ¿Tu esposa tiene trabajo allá? Is there a community you can transition into? ¿Tu comunidad, hay comunidad para que tú te puedas, transicionar? Is there means for you to grow? ¿Hay forma que tú puedas crecer? These are sincere questions, Son preguntas sinceras, but many don't consider them. pero la mayoría de la gente no lo considera. They just think, oh, I gotta go because Yehuda told me. Ellos piensan que se tienen que ir solamente porque Yahuwah les pide. And that's great. Y eso es fantástico. I'll never tell you deny the calling of Yehuda. Yo nunca te diré que niegues el llamado de Yahuwah. I also believe that Yehuda will never do things to put your house in disorder. También creo que Yahuwah nunca te va a pedir hacer cosas que va a traer desorden a tu casa. Because he's an Elohim of order. Porque Él es el Elohim de orden. And I've already given you a couple of verses where he's doing things in a measured approach. Ya yo te he dado versos que donde Él te da cosas en orden. We all want to be better. Todos queremos ser personas buenas. But if you are a head of household, or you're a leader, Pero si tú eres un líder, you have to consider who you're leading. tú tienes que considerar quiénes están siguiendo And the state of the people you're leading. y el estado de la gente que te está siguiendo. As they say, don't forget who put you in leadership. Como te dicen, no te olvides quién te puso en esa posición de It was líder. it's the people. Es la gente Or in your household, it's your family. o tu familia en tu casa. Don't lose sight of that, No pierdas sentido de eso, especially when you're organizing yourself. especialmente cuando te organizas o cuando no te organizas. Let's jump to Philippians. Vamos a saltar a Filipinos. Philippines, yes. You name the country. Filipinos. Chapter 1, verse 6. Shout out to the Filipinos. 1:6. You're doing great, don't worry. The book of Philippians, chapter 1, verse 6. Yes. Being confident of this very thing, that he who has began a tov work in you will complete it until the yom or day of Yahushua HaMashiach. So, Entonces, he who begins a good work, el que empieza un trabajo bueno, and we already spoke about this already. ya hemos hablado de eso, So things have been organized and put in order. las cosas que han estado organizadas y puestas en orden. You gotta be able to do that till the day of Yahushua, Tienen que poder hacer eso hasta el día de Yahushua, which no man knows, que nadie sabe, but when it happens, pero cuando suceda, we all know. todos vamos a saber. Find yourself doing the right thing on that day, Trata de hacer la cosa buena ese día, if you're alive. si estás vivo. If you're not alive, Si no estás vivo, do the right thing till your last breath, haz todo bueno hasta el día que te mueras. so that when Yom Hadim comes, the day of judgment comes, Para el día que ¿quién venga? judgment. Judgment. Yeah. Ajá. El día del juicio venga. Your report is one of someone who did the right thing. Tu Report, yeah. ajá, Is of someone who did the right thing, va a ser de alguien que hace la cosa buena siempre and that was well organized. y va a ser bien organizado. We have to Tenemos que realize realizar, this is not just, again, a day-to-day thing. eso no es algo que se hace de día a día. It is the building blocks for a lifelong commitment. Es el base de un commitment de la vida. Un compromiso de la vida. So, with that, Sí, con eso we have to look into what we plan to do tenemos que mirar a lo que vamos a planear hacer and how we carry out the things that we plan, y cómo lo vamos a hacer. and make sure they're good and in order. Y asegurarse que está en orden. Going to the book of Matthew, Vamos al libro de Mateo, chapter 6, capítulo 6, verse 33. verso 33. Verso 33. The book of Matthew, chapter 6, verse 33.
So you seek first the Malchut of Yahuwah and his Zadaka, righteousness. And all these things shall be added to you. So let's bullet point this. Vamos a poner puntos. Seek Yahuwah. Busca a Yahuwah. Put yourself in order. Ponte en orden. Make sure what you plan to do now that you're in order is decent. Asegura que lo que vas a hacer que está en orden es decente. Organize yourself to do tov. Organízate a hacer cosas tov. Diligently apply yourself to fulfill that organization. Aplícate diligentemente para cumplir esa cosa. And in that same bullet point, Y en ese mismo punto, if you have family or those that you lead, si tienes familia o gente que te sigue, make sure they're in accord with you. asegúrate que están en acordancia contigo. Or at the very least, you have them considered. O a lo mínimo que los consideres. And keep doing the right thing. Y de ahí sigue siendo la cosa buena. That is the blueprint Eso es el base for someone para that is alguien organized que es organizado. and doing the things of Yahuwah. Haciendo las cosas de Yahuwah. There are more steps we can add. Siempre hay más pasos. There's more nuances we can add. Dolores de cabeza. Hay más dolores de cabeza. Yeah, I'll use it. Yeah, I'll use that for now. But ultimately it boils down to this. Pero últimamente llega a este punto. Doing the right thing at the right time, Haciendo la cosa buena en el tiempo correcto. in order, En orden. has to be something that can be read plainly, as we read in the prophet. Tiene que ser algo que It has to be seen plainly. tiene que ser poder visto claramente, As we read in Habkkuk 2:2. como leímos en el libro de Habkkuk 2:2. If not, Si no, it's too complicated. es muy complicado. And if it's too complicated, Y si es muy complicado, that means you're not doing it. significa que no lo estás haciendo bien. Or you've not written it down. O no lo has escrito. Now let's go to Mark, Vamos al libro de Marcos Marcos 5:36. 5:36. The book of Mark, chapter 5, verse 36. See, As soon as Yahusha heard the word that was spoken, he said to the Shamesh of the synagogue, the leader. Be not afraid, only believe. Now, we're organized. Estamos organizados. We're ready to do the right thing. Estamos listos para hacer el hecho bueno. We start doing the right thing. Y empezamos. And we're consistent in doing the right thing. Y somos consistentes en hacer esa cosa buena. And then life happens. Y de ahí las cosas de la vida pasan. And then we stop doing the right thing. Y de ahí paramos. That is fear Eso es miedo in the form of doubt. en la forma de dudas. Don't let doubt enter your heart No permitas que la duda se entre en tu corazón when you're doing the right thing, cuando estás haciendo la cosa buena. even if bad things occur. Aunque las cosas malas ocurran en tu vida. Why? Porque Fear has no business in the life of a believer. el miedo no tiene razón por cual estar en tu vida. As I said in a previous teaching, Como dije anteriormente, you can be afraid, tú puedes tener miedo, but acting on fear is the sin. pero actuando en ese miedo es el pecado. In the same way, De la misma manera you can be angry, que tú puedes estar molesto, but the commandment is do not sin in that anger. pero el commandment, Mandamiento el mandamiento, what? is not to sin in that anger, Es no pecar en esa. because that is where the error occurs. Es ahí donde acontece el error. So with that, Así que con esto, do not let fear enter the equation. no permita que el miedo entre en la ecuación. When you have the organization laid out Ya cuando tienes la organización delante de ti, ya lista, and you're doing the right thing consistently. y estás haciendo lo correcto consistentemente. That is how the enemy will get you.
Porque es así como llegar a tu final. He'll let you do the right thing. Pero es así como el enemigo te alcanzará. Él te deja hacer lo correcto He'll let you feel like, oh, you're most tov. y te deja sentir, oh, que como que eres lo más bueno. And then he'll be like, your car broke down. Y después te dice, oh, se rompió tu carro. Oh, you got laid off. Te dejaron ir en el trabajo. Oh, now you got chikungunya. Ahora tienes chiringuya. No, I was like, you get some sort of illness. Algo te pasa. It's those moments that you have to stay consistent. Y es en esos momentos donde debes de estar siempre o quedarte siempre consistente. It's not in those moments that you start panicking and moving away from what you planned and organized. No son esos momentos en los cuales te entras en un estado de pánico. Our second to last verse. El antepenúltimo de los versos que compartiré hoy. That sounds fire. Philippians 4:8. Filipenses 4:8. You want to start with Spanish first? Yeah, we're getting back to Spanish. Thank you, sister, for holding it down. Yes. It's good to know we have a backup. Holding it down from the east side. We used to have backups before, but not here. Isaiah was good. EOP. That's a good backup. So fire. Filipenses 4:8. Yes, yes, yes. Oh, that's highlighted. It should be. Finalmente, fraternos israelitas, todas las cosas que sean emet, verdad, todas las cosas que sean honestas, todas las cosas que sean justas, todas las cosas que sean puras, todas las cosas que sean hermosas, todas las cosas que sean de informe bueno o de buen informe. Yes. Si hubiera alguna virtud y si hubiera alguna tejilá, oración, piensen en estas cosas. The book of Philippians, chapter 4, verse 8. See. Finally, Israelite brothers, whatever things are emet, whatever things are honest, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of tov report, if there be any virtue, and if there be any tehillah, Praiseworthy. think on these things. Your plans, Tus planes, your organization tu organización, has to reflect this. tiene que ser un reflejo de esto. Why? ¿Por qué? All this is tov. Porque todo esto es bueno All this is in order. y todo esto está en orden. There's not a drop of chaos. Aquí no hay caos, There is no drop of doubt. ni hay una gota de duda. There is nothing here that can be attributed to the evil. Y no hay nada aquí que pueda atribuirse al malvado. This is what keeps people glued. Y esto es lo que mantiene a las personas unidas. Because I could be having a bad day, Porque tal vez yo pueda tener un mal día, but then I see a brother share his daughter or son did well in school. pero luego viene mi hermano y me comparte cómo le fue de bien a su hijo o a su hija en la escuela. Or another brother and sister gave birth to a child. O tal vez otro hermano o otra hermana tuvieron su primer bebé. Or another brother and sister, you know, they learn how to say a particular commandment in Hebrew. O tal vez otro hermano o otra hermana aprendieron a decir un mandamiento en hebreo. All these things let me know Todas esas cosas me hacen a mí saber there are still good things. que hay cosas buenas afuera. So despite my crappy day, Así que sin importar qué tan mal me esté yendo, I'm gonna focus on the positive. me quiero enfocar en lo positivo. I'm gonna focus on the good, Me voy a enfocar en lo bueno, which keeps me in the positive and the good, lo cual me mantiene a mí en lo positivo y en lo bueno. and keeps me from not breaking away from what I know is my organization. Y son cosas que me permiten a mí mantenerme y no separarme de las cosas buenas de mi organización. It's very similar to Es muy similar a if you raise a child the right way, como si criases un hijo en el camino correcto, when they get old, they'll stay in the right way. cuando sean grandes, se quedarán en el camino It's not correcto. a secret. No es un secreto. Every culture has a proverb like that. Toda cultura tiene un proverbio como este. Why would it be any different for our lives? ¿Por qué sería diferente para nuestras vidas? Going back to something I've repeated a bazillion times at this point. Y vamos a revolverlo a algo que hemos repetido a lo mejor 1,000,000 de veces en este punto. If good is what you do, Si lo que tú haces es bueno, it is not a character trait, it's a habit. no es parte de tu carácter, es un hábito. And once it becomes a habit,
Y ya cuando se convierte en un hábito, it becomes a virtue. se convierte en una virtud. And once it's a virtue, Y ya cuando sea una virtud, it transcends action. se transciende a una acción. You now become good, Ahora te conviertes bueno, not someone who does good. no alguien que hace algo bueno. And that's how you reach perfection. Y es así como alcanzas la perfección. Noah was not perfect, Noah no era perfecto, but he consistently did the things the right way. pero consistentemente hacía las cosas correctas. So perfection became a habitual thing to Noah. Así que la perfección se convirtió en algo habitual para Noah And then it became a virtue. y luego una virtud. And that's why he was labeled perfect. Y por eso fue dado como sobrenombre una persona perfecta That applies o to titulado. many significant figures in the Bible. Y eso también aplica a otras personas significantes en la Biblia. This is why we get stuck up on, again, the validation. Nos enfocamos demasiado en el ser validados. You could do the right thing for your whole life and never get applauded for it. Tú puedes pasar tu vida entera haciendo lo correcto y nunca ser reconocido. Still, Pero aún así, good job to you. buen trabajo, amigo. Because on the day of Yahusha, you will be recognized. Porque en el día que Yahushua regrese serás reconocido. And that's all that matters. Y eso es en verdad todo lo que importa. But to get to that mindset, Pero para llegar a ese tipo de you mentalidad, need to be steadfast and immovable in your conviction. tienes que ser firme e inmovible en tu convicción. Which is, I'm going to do the right thing regardless. Y esto es, voy a hacer lo que es correcto sin importar nada. Or as Batman says, I'm doing the right thing for the right thing. O como dice Batman, voy a hacer lo correcto porque es lo correcto. And that only comes from someone who's organized, Y eso solo viene de una persona que es organizada in order, o que camina en orden. and is ready to do what is decent, even when indecency is allowed. Y está dispuesto a hacer lo que es decente, aunque la indecencia sea permitida. So, Así que, what is the final verse I want to end today's small message with? ¿cuál es el verso con el cual quiero terminar el pequeño mensaje de hoy? Well, and you know it has to be a Proverbs. Saben que tienen que ser proverbios. So, 24:10. Así que pasemos a Mishle o Proverbios 24:10. Él será profanado en el día malo y en el día de la aflicción que sea totalmente consumido. ¿Eso? 24:10. If you faint in the day of adversity, your strength is small. Mm-hmm. I don't know what you read. You said 24:10, no? You read That's what something, I'm reading. you read something completely different. No, you know that in your Spanish it has maybe it's up or down. ¿Cuál es el verso? If you faint in the day of adversity, Your strength is small. your strength is small. Mishle 24:10. That's what it says. Yeah, that's way off. I like what you said, but that's What does it nothing. say? What does it say? What dice? That's it. That's tata. Really? Is that a key word? No, he just saw you. Él será profanado en el día malo y en el día de aflicción hasta que sea totalmente consumido. He'll be profane the day of the bad day, and he'll be fully consumed. I don't know how you got that translation. Oh, not you, but Not even 5 verses up or down say anything that you're saying. okay. You sure it's Proverbs? I'm 100%. Yeah, I have it as Proverbs 24:10 here, and it says the same. If you faint in the day of your adversity, your strength is small. Yeah, Or you just translate it word for word. yeah, that. No, Yeah, translate it word for word. no comment. Right here. If you faint Si desmayas in the day of adversity, en el día de la adversidad, your strength is small. tu fuerza es pequeña. I can see how that translates this. Repeat it again. That's rough. I know what you're saying there. Yeah, en el día malo y el día de la aflicción, si eres consumido, es decir, you know, like, I can see it, but, you know, our Spanishes are different depending on it. Yeah, It's not word for word. It's not working. the message is the same. The core message is the same. Exacto, the core. That's why I'm But like, I'll stick with you. now, why is this verse the verse I'm going to end with?
¿Por qué estoy terminando el mensaje del día de hoy con este verso? This is an ongoing dialogue. Porque es un diálogo que es perpetuo, sigue siendo perpetuado. And this has been a philosophical point since the Greeks. Y ha sido un punto filosófico desde los griegos. When are you a good person? ¿Cuándo eres tú una buena persona? Because we established what's good. Porque ya establecimos lo que es bueno. Anything from Yahuwah, Lo que sea que provenga de Yahuwah. that's good. Eso es bueno. So we don't have to worry about that question. No tienes que preocuparte por eso. So the next question is, when are you a good person? Así que la pregunta es, ¿cuándo eres tú una buena persona? Well, then the logic would say, oh, whenever I do the things of Yahuwah. Entonces la lógica sería, cuando yo hago las cosas de If Yahuwah. Yahuwah is good and I do the things of Yahuwah, Si it makes Yahuwah me a es good bueno person. y yo hago las cosas de Yahuwah, entonces soy una buena persona. Great. You passed Philosophy 101. Now, Perfecto, pasaste en filosofía 101. what if Ahora, ¿qué tal? I put you in trial? Si yo a usted lo pongo en un tribunal, Even if you didn't earn that, sin importar si usted se lo ganó o no, do you continue to be the good person? ¿vas a ser tú o vas a continuar tú siendo una buena persona? The immediate response should be, yeah, I'll do the right thing. La respuesta inmediata debería decir, sí, claro que sí, continuaré haciendo lo correcto. But is that the reality of the statement? Pero ¿es acaso la realidad? When you're mad, Cuando estás enojado, you act like a righteous person. ¿acaso actúas tú como una persona justa? When you're upset, you speak in anger. Cuando estás enojado, tú hablas enojadamente. Are your words offered as a testimony before Yahuwah? ¿Acaso las palabras que salen de tu boca se pueden ofrecer como testimonio de Yahuwah? Is it a teachable moment for those who hear? ¿Es acaso un momento de enseñanza para los que están a tu alrededor? When you are disturbed, Cuando estás preocupado, do you think about the sacrifice Yahushua did for you as the person who died on the stake for us? ¿acaso piensas tú en el sacrificio que Yahushua hizo por ti en el madero cuando fue sacrificado? I know the answer for many of us. Yo sé cuál es la respuesta para muchos de nosotros. I'm not going to say it, No la voy a decir, but I know you know the answer. pero sé que ustedes también la saben. Why? ¿Por qué? Why do we do that? ¿Pero por qué lo hacemos? We lack that immovable conviction that I spoke about earlier. Nosotros carecemos de esa convicción inmovible y firme de la cual hablé anteriormente. You're not a believer until you have adversary. Tú no eres un creyente hasta que estás en medio del problema, Because cuando estás en adversidad. how do you know you have faith? Porque ¿cómo sabes tú que tú tienes fe? Unless it's tested. Al menos que se ponga a prueba. How do you know you have patience? ¿Cómo sabes tú que eres paciente? Unless it's tested. Al menos que se ponga a prueba. How do you know you're good? ¿Cómo sabes tú que eres bueno? When evil is presented to you. Cuando lo malo, la maldad se ha presentado frente a ti. Before the teaching, Antes de la enseñanza, I was talking to the people in the audience estuve hablando con las personas en nuestra audiencia about a hypothetical. de algo. Algo no cierto, sino. Ahora quiero yo usarlo. Okay. Un experimento de mente. Un experimento de mente. That's why I do something like that. Oh, sí, hipotéticamente. Ok, hipotéticamente. So, Algo hipotético. would you give up your wife to save 10 children? ¿Entregarías tú a tu esposa para salvar la vida de 10 niñas? The initial response was no. La respuesta inicial fue no. So then I said, what if those 10 children end up being all doctors? Y la segunda pregunta entonces que hice fue, ¿y qué tal si estos 10 niños se convierten luego en doctores? And then the person, after some thought, said no still. Y la persona después de pensarlo mejor dijo, aún no. But there was some hesitancy. Pero ya había como que lo pensó antes de contestar. And then I said, what if all 10 of those doctors now have families? Y vamos a decir que ahora de estos 10 doctores, todos tienen familia. So are you willing to give up that one person for 10 families, all doctors? ¿Estás tú dispuesto a entregar la vida a tu esposa por 10 familias potenciales? The person could give me an answer. A este punto la persona ya no me pudo contestar. Now, I'm sure you'll still say no. Estoy seguro que al final del día dirá que no. But the reason why you pause
Pero la razón por la cual usted hace selah, usted pausa, because you start thinking, es porque comienzas a pensar. how much of myself am I willing to sacrifice for the greater good? ¿Qué tanto de mí estoy yo dispuesto a sacrificar para la mejoría más grande, para lo que es mejor? And this is a thought experiment that's been going on for a long time. Y es un pensamiento experimental que ha estado aconteciendo por mucho tiempo. So I'm going to tell you a story to end this teaching. Le diré una historia para terminar la enseñanza. And it's a story that I think many who've lived in New York knows. Y creo que es una historia que muchos que han vivido en el estado de Nueva York Because conocen. it was part of, at least when I was there, core curriculum. Porque era parte de nuestro currículum en la escuela, cuando yo estuve ahí en la escuela. If you go to the Holocaust Museum, Si vas al Museo del Holocausto, at least when I was there, before you enter the Holland Tunnel, antes de que, le estoy hablando de cuando estuve en la escuela allá, esto es antes de que entraras al Holland Tunnel, que es un túnel, that particular museum, ese, el que está ahí, ese museo en particular. there is a photo that you're welcome to when you walk into the museum. Hay una fotografía en la cual te da la bienvenida cuando entras primeramente al museo. And it's the picture of a Jewish man, Y es la fotografía de un hombre judío, bloodied, lleno de sangre, with the Torah in his hand. con la Torah en su mano. His house is ablaze behind him, or what looks to be his home, I don't know, Y algo detrás parecía su casa, on fire. en fuego. And you see dead people around him. Y ves personas muertas a su alrededor. Now, if you are a historian, Si eres una persona histórica, you know this is the night of the broken glass, sabes que es la noche del cristal roto. which was No sé si lo estoy traduciendo correctamente, pero así le dicen en inglés. which was a very significant night in the ascending power of the Nazi regime. Que es una noche importante en la ascensión del régimen nazi alemán. We have certain things that we hold dear to our heart. Nosotros todos tenemos algo que tenemos en nuestro corazón, que nos aferramos a ello fuertemente. They are do not touch. Son cosas que no puedes tocar. No matter what happens, I'm always gonna latch on to these things. Sin importar lo que pase, yo nunca dejaré ir de estas cosas. De estas cosas. This man lost his whole family that night, Ese hombre perdió su familia entera esa noche, according to the account, de acuerdo al recuento, because he wouldn't let go of the Torah. porque él no soltó la Torah. He chose the death of his daughter, his son, and his wife, and I believe one of his brothers that lived there. Si no mal recuerdo, él permitió la muerte de su esposa, su hermano, su hijo e hija, Because he would not put the Torah on the ground and let them defile it. porque no permitió que Todos los profanaran dinosaurios. la Torah cuando le pidieron que la tirara al piso. So he ran out, Así que él corrió. and the picture captures that moment. Y esa fotografía captura ese momento. Is this story true? ¿Acaso esta historia es real? I wasn't there. Yo no estuve allí. But it speaks to a testament. Pero sí habla a un testimonio. Once you're organized Ya cuando estés organizado and you're doing the right thing, y estés haciendo lo correcto, how far are you willing to do the right thing? ¿qué tan lejos estás tú dispuesto a llegar para hacer lo correcto? And you don't know that answer Y la verdad tú no sabes la respuesta. until that day of adversity. Hasta ese día de la adversidad llegue. It very much so becomes a question of, what do I have to do for you to sin? ¿Verdad? Sin. ¿Verdad? La pregunta se convierte, ¿qué tengo yo que hacer para que tú peques? Or in 2 teachers before, what is your number? O como hace 2 enseñas atrás, ¿cuál es tu número? Can I make you ¿Qué break? vales? Can I make you break Torah for 50 bands? 50,000. ¿Puedo hacer yo que tú rompas la Torah por $50,000? $1 million? ¿1 millón? $100 million? ¿100 millones? For some people, it's $1. Para algunas personas es $1. For some people, it's just, oh, I want to hang out with friends. Para algunas personas simplemente es, oh, hoy tengo que salir con mis amigos, no importa. And for some people, they're willing to watch the ones they love die Y para otros están dispuestos a ver a sus seres amados morir. and live with that, Y vivir con ese because peso, that's a memory. porque eso es una memoria. But in their hearts of hearts, Pero en su corazón de corazones it's the right thing. era lo correcto. So, today's teaching, get ready for Shavuot. La enseñanza del día de hoy, estén preparados para el día de Shavuot.
This week is supposed to be the week of removing of habits, Esta semana fue la semana para remover todo lo que es leudado, todo el hametz, so that we can get ready to receive the word. para que podamos estar listos y dignos para recibir la That's what palabra. happens at the end when we get to Shavuot. We receive Porque it. es lo que pasa cuando llegamos a Shavuot. Now let me ask you the question to end the teaching. Así que permítanme hacer esta pregunta para terminar la enseñanza. Are you willing to lose it all ¿Estás tú dispuesto a perderlo todo for the word? por la palabra? Because that's what they did in Shavuot. They left Egypt. Eso es lo que hicieron en Shavuot, ellos dejaron a Egipto. And many people in the histories of our history books Y muchas personas en nuestras historias have said, han dicho, unto Yahuwah is Yahuwah. para a Yahuwah lo que es de Yahuwah. Everything else is just everything else. Y todo lo demás es simplemente eso, todo lo demás. And that is the question you have to ask even today. Y esa es la pregunta que debes de preguntarte a ti mismo hasta el día de hoy. What is my commitment to the word? ¿Cuál es mi entrega? ¿Cuál es mi compromiso a la hora? Don't give me that answer. A mí no me dé la respuesta. Not that I don't care. It's No just es que no me importe, your answer could be yes today, tomorrow no. porque hoy puedes darme una respuesta y mañana otra. But keep that account internally for yourself, Pero mantenga esto presente internamente para usted mismo. because you don't know what your day of adversity is. Porque usted no sabe cuál es el día de la adversidad para usted. I just hope that, Yah willing, Solo espero que sea la voluntad de Yahuwah, we have organized, good, and righteous people around you, que tú estés rodeado con personas que sean buenas y organizadas So y que that- sean justas, your strength does not become small. para que tus fuerzas no se minimicen. That's all. Eso es todo. So, comments, questions, concerns, ¿Comentarios? ¿Quieren agregar algo? ¿Tienen preguntas? additional comments? ¿Es ya? ¿Anything? Nothing? No. Okay. Like I said, we're going to read some prayers to conclude the service. Como dije anteriormente, vamos a leer algunas oraciones del Sidur para concluir el servicio del día de hoy. We'll start with the Shema, and then we'll go into the blowing of the trumpets. So everyone, please Vamos a stand empezar con el Shema. Escucha, oh Israel, mirando hacia el este. and face east. Ask him in. Yeah, when a moment to gather themselves. Okay. You want to do it in Spanish? Oh, okay. Alrighty. Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vayed, Yahuwah, Yahuwah, Yahushua Mashiach is Yahuwah. Every knee shall bow, every tongue confess that Yahushua HaMashiach is Yahuwah. Amen. Do the Nazarenic vow, please. Thank you. And then I'm trying to feel Nuestro voto nazareno a continuación. ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ובשביך ובקומך וכתבתם להיות על ידיך והיו לטטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך ואהבת לרעך כמוך. And you shall love Yahuwah your Elohim with all your heart, with all your soul, and with all your might. And have these words which I command you this day be upon your heart. And you shall teach them diligently to your children, and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. And you shall bind them for a sign upon your hands,
and let them be frontlets between your eyes. And you shall write them on the doorposts of your house and upon your gates. And you shall love your neighbor as yourself. Amen. The blessing for the twin silver trumpets. וביום שיחתכם, ובמועדיכם, ובראשי קדשכם, ותגעתם בחצוצרות עלו ידיכם, ועל זכרי שלמכם, והיו לכם זיכרון לפני אלוהיכם, אני יהוה אלוהיכם. Also in the day of your gladness, and in your appointed times, and in the beginning of your months, you shall blow with the trumpets over your burnt offerings, and over the sacrifices of your peace offerings, that they may be to you for a memorial before your Elohim. I am Yahuwah, your Elohim. Baruch atah Yahuwah, Baruch Shemo, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav, v'tzivanu al te'iyat chatzotzrot. Amen. B'shem Yahushua HaMashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah our Elohim, King of the universe, who has sanctified us with his commandments, and has commanded us regarding the blowing of the twin silver trumpets. In the name of Yahushua HaMashiach, Amen. Tov. Well done. There's one. There is one more before the divine benediction. One second. Whoa. I apologize. The very first one, my brother. I see. No, that's the. Okay, Tash. There you go. Kiddusha. The sanctification of the day of unleavened bread. Okay. Why? אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורומתנו מכל השונות, וקידשתנו במצוותיך, וקירבתנו מלכנו לעבודתך, בשמך הגדול והקדוש עלינו קראת. You have chosen us from all the peoples. You loved us and found favor in us. You exalted us above all the tongues, and you sanctified us with your commandments. You drew us closer, King, to your service, and proclaimed your great and set-apart name upon us. ותיתן לנו יהוה אלוהינו באהבה שבתות למנוחה ומועדים לשמחה, חגים ומאזנים לששון, את יום החמצות הזה, וזמן חרותנו באהבה, מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. And you gave us, Yahuwah our Elohim, with love, these Shabbats for rest, these appointed festivals for gladness, festivals and times for joy, this day of the Shabbat and the feast of unleavened bread, the time of our freedom and redemption, with love, a set-apart assembly, a memorial of the Exodus from Egypt on Shabbat. Eloheinu ve'Elohei avotenu, ya'aleh ve'yavo ve'yagia, ve'yera'eh ve'yeratzeh, ve'yishama ve'yifagid, ויזכור זכרוננו ופיקדוננו וזיכרון אבותינו וזיכרון משיח בן דוד עבדך וזיכרון ירושלים עיר קדשך וזיכרון כל עמך בישראל לפניך לפלטה לטובה לחן ולחסד ולרחמים לחיים טובים ולשלום ביום חג המצות הזה. זכרנו יהוה אלוהינו בו לטובה, אמן. ופקדנו בו לברכה, אמן. והושיענו בו לחיים טובים, אמן. ובדבר ישוע ורחמים חוס ויחננו ורחם עלינו והושיענו כי אליך עינינו כי אל מלך חנון ורחום אתה. Our Elohim and the Elohim of our forefathers, may there arise, come, reach, be noted, be favored, be heard, be considered, and be remembered, the remembrance and consideration of ourselves, the remembrance of our forefathers, the remembrance of Moshiach, son of David,
your servant, the remembrance of Yerushalayim, the city of your set apartness, the remembrance of your entire people, the family of Israel, before you for deliverance, for tovness, for grace, for kindness, and for compassion, for tov life and for peace on this set apart day of unleavened bread, your Shabbat. Remember us on it, Yahuwah, our Elohim, for tovness. Amen. Amén. Consider us on it for blessing and favor. Amen. Help us on it for tov life and favor. Amen. In the matter of salvation, compassion, and mercy, thank you for having been gracious and compassionate with us, and help us, for our eyes are turned to you, because you are Elohim, the gracious and compassionate King. Amen. Ve Amen. Let her read in Spanish. Nuestro Elohim, el Elohim de nuestros padres, que se levante, venga, alcance, sea notada, sea favorecida, sea oída, sea considerada, sea recordada, la remembranza, la consideración de nosotros mismos, la remembranza de nuestros padres, la remembranza de Moshiach, hijo de David, tu siervo, la remembranza de Jerusalén, la ciudad de tu ser apartado, la remembranza de tu pueblo completo, la familia de Israel, delante de ti, para redención, para bondad, para gracia, para amabilidad y para compasión, para buena vida y para paz, en este día apartado de panes sin levadura. Recuérdanos en él, Yahuwah, nuestro Elohim, para bondad. Amén. Amén. Considéranos en él para bendición. Amén. Amén. Ayúdanos en él para buena vida. Amén. Amén. En el asunto de la salvación, compasión y misericordia, sé misericordioso y compasivo con nosotros y ayúdanos, porque nuestros ojos están vueltos hacia ti, porque tú eres Elohim, el misericordioso y compasivo Rey. Amén, ven amén. Amen. Go ahead, buddy. What do you want next? The one benediction, Daddy. We're going to finish up with the Berchat Kohanim, the Aaronic benediction. Everyone stand facing each other. Oh, that's why you do it. Yivrechecha Yahuwah v'yishmerecha Yair Yahuwah panav elecha v'chunecha Yisa Yahuwah panav elecha v'yasem lecha Shalom Beshem Yahusha HaMashiach Sar Shalom Amen. May Yahuwah bless you and keep you. May Yahuwah make his face shine upon you and be gracious to you. May Yahuwah lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of Yahusha HaMashiach, Prince of Peace. Amen. Amen. Amén. Please be seated. Before we end the service, Antes de terminar el servicio de hoy, obviously we'll have Shabbat, this Shabbat coming up. obviamente hay un Shabbat que está por venir. But keeping in accordance with not Exodus 13 and Leviticus 23, Pero de acuerdo con Levítico 3, Éxodo 13 y Levítico ¿qué? 23, we will have obviously the beginning of the count this Sunday, el comienzo del conteo del bendecido Omer comienza este domingo, which is the first day after the Shabbat, after obviously the end of HaMatzoth. amén. Es el primer domingo después del primer Shabbat, después de la semana de HaMatzoth. So I don't know if we're going to have service on both days. We'll figure it out. Hasta ahora no sabemos si vamos a tener servicio los 2 días, pero cualquier cosa les estamos avisando. But for sure, this year we will do a better job of keeping the count. Pero este año estamos comprometidos a hacer un mejor trabajo cuando se trate de la cuenta. And holding everyone accountable for the keeping of the count. Y queremos que todos sean responsables de poder contar, ser responsable por contar el Omer. Because remember, is a 50-day count. Recuerden que son 50 días de conteo. So if somehow you have not removed all the lechem from yourself, Si all de the alguna ham, excuse manera me, u otra usted no ha sacado toda la levadura de su ser and you just want to be loto, y simplemente quiere ser malo o mala, Yahuwah's told to give you 50 more days Yahuwah es más todo, so Él le dio a ustedes 50 días adicionales to prepare yourself for Shavuot. para que se prepare para la fiesta de Shavuot. Remember, Shavuot is a day that we have to gather
Recuerden que Shavuot es un día donde tenemos que conmemorarlo y congregarnos. So I'm letting you know now with 55 days head notice Le estoy dejando saber 55 días con anticipación to take the day off. para que tome el día libre, pero siempre que hay domingo. Some people work on Sunday. There's no excuse Para for that. aquellos que trabajan domingo, cae domingo. So with that, Con eso, we love you. les amamos. Thank you for partaking on the last day of Yehovah's Moedim. Gracias por participar con nosotros en el último día de la fiesta de HaMatzoth. Chag Sameach. Hag Sameach para usted. And remember to eat something with chametz that break the fast. Y recuerden comer algo con levadura. Es un mandamiento para que puedan romper el ayuno de el pan o de la So we levadura. got people that have been feeding for pizza and all that. Go ahead. Tenemos personas que se están muriendo por comerse sus pizzas. Do what you gotta do to break the fast. Hagan lo que tengan que hacer para romper su ayuno de la levadura. With that, we love you and keep reading your Bible. Con esto les amamos. Sigan leyendo su palabra y no olviden el día no termina hasta mañana. Yes. Oh, ¿hoy es hasta la tarde? That's it. Until the evening. Okay. Until the evening. Hasta la tarde. Shabbat shalom. Shabbat shalom. I'm just moving.